Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Déjala entrar dentro de tu corazón, pásala a tu mente. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábola. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábola? Él les contestó: a ustedes se les ha dado a conocer el secreto del reino de los cielos, y a ellos no. Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Cuando escuchamos ahora esta parábola que Jesús nos pone en el Evangelio, podemos fijarnos en tres cosas importantes, ¿no? Por una parte, el sembrador, por otra parte, la semilla y por otra parte, la tierra. El Evangelio comienza diciendo: salió el sembrador a sembrar. Diríamos, si nos fijamos en el sembrador, en Jesús, Él siembra con una confianza sorprendente. Siembra de manera abundante. La semilla cae y cae por todas partes, incluso por donde parece que la semilla no va a germinar, ¿no? Semilla que cae al borde del camino. Así siembra Jesús su mensaje. Siembra constantemente su palabra. Lo hace entre gente sencilla, entre gente sabia. También en aquel tiempo a los fariseos, a los escribas, aquellos que sabían que iban a rechazar su palabra. Diríamos que Jesús nunca se desalienta, sino siembra con paciencia y su palabra cae en el corazón de cada uno de nosotros. La primera lectura nos hace una comparación muy bonita, ¿no? Dice que la palabra de Dios es como la lluvia, la llovizna, como dicen en Agüime, la brisa, que va cayendo poco a poco, que no es un agua torrencial que destroza, sino esa lluvia suave que va poco a poco cayendo, pero que perdura en el tiempo, y eso hace que vaya empapando la tierra, la vaya mojando y pueda ser una tierra buena para dar fruto. Pues nos dice que así debe ser la palabra de Dios, que cae en nuestro corazón, que cae poco a poco, pero que no puede volver sin dar fruto. Necesitamos contemplar a Jesús en nuestra vida como ese sembrador constante. Su palabra, de una manera o de otra, va llegando a nuestros oídos y a nuestro corazón. Jesús está convencido que esta palabra puede ayudarnos a vivir de manera distinta y sobre todo a ser más felices.
Tenemos que reconocer que muchos de nosotros tenemos como un paraguas que no dejamos que esa llovizna vaya calando en nuestro interior, esa palabra del Evangelio llega a nuestra vida. Por otra parte, nos habla de la semilla. Cuando uno siembra, lógicamente tiene que garantizarse que la semilla sea buena semilla. ¿Para qué vamos a gastar sitio en la tierra, vamos a gastar agua, vamos a gastar trabajo, si esa semilla no es buena y no va a germinar? Pues así también es el Evangelio, buena semilla. ¿Y qué significa que va a ser buena semilla? Pues que el Evangelio en nuestra vida nos va a ayudar a vivir, y nos va a ayudar a vivir de una manera distinta. Y como decía, nos va a ayudar a ser más felices, a encontrar el sentido de la vida, ¿no? A vivir cada día sin el desaliento, sin el desánimo, sino vivir con ilusión y con esperanza día a día. Por eso tenemos que valorar el Evangelio. Podríamos preguntarnos esta tarde si nosotros valoramos el Evangelio. Si lo leemos o si lo escuchamos, pues como podemos leer o escuchar otra cosa, pero no acabamos de leer y escuchar ese Evangelio como palabra de vida. Eso significa que tenemos que hacer experiencia del Evangelio. ¿Y qué significa hacer experiencia del Evangelio? Entonces, que nosotros poco a poco vayamos haciendo experiencia, por ejemplo, del perdón. Jesús nos habla claramente del perdón, de perdonar siempre, perdonar de corazón. Pero cuando nosotros somos capaces de perdonar a la otra persona y sentimos la alegría que nos da el saber perdonar y el olvidar lo pasado y en volver a establecer nuevas relaciones, estamos haciendo experiencia de evangelio. Cuando nosotros somos capaces de superar nuestro egoísmo y somos capaces de ser un poco más solidarios, de pensar en los demás, de tener detalles con los demás, estamos haciendo experiencia del evangelio. Cuando nosotros intentamos también de vivir con más alegría, con más ilusión y transmitir esa alegría a los demás, estamos experimentando el Evangelio. Por eso, hagamos experiencia del Evangelio. El famoso Gandhi, que hemos dicho muchas veces, decía que el Evangelio de los cristianos le convencía, pero la forma de cómo los cristianos vivían el Evangelio le defraudaba. Pienso que muchos de nosotros necesitamos descubrir el valor del Evangelio y entusiasmarnos por vivirlo. Por lo tanto, el Evangelio es buena semilla que no valoramos y por eso no da fruto en nosotros. Tenemos también que reconocer que el Evangelio en el corazón y la vida de muchas personas va haciéndole cambiar su vida y es admirable. Otro aspecto sería la tierra, ¿no? Jesús nos pone distintos, en el ejemplo del Evangelio, distintos tipos de tierra. Una tierra endurecida, porque está en el camino. Una tierra que está en medio de zarza. Otra tierra que está en medio de piedra. Y la semilla va cayendo en esos distintos terrenos. Pero claro, no toda va fecundando y no da fruto. Por eso nos preguntamos hoy cómo es la tierra de nuestro corazón. Es esa tierra que cae, como la que cae entre abrojos, que las preocupaciones de la vida, las prisas, los agobios, hacen que nos olvidemos de ella. O es ese corazón endurecido por el egoísmo, por tantas actitudes, que no hace que la semilla cale en nuestro corazón. O la semilla nuestro corazón es tierra buena, que es capaz de hacer que la semilla dé fruto, ¿no? Y es curioso que Jesús nos dice que no toda la semilla da el mismo porcentaje de fruto. Hay semilla que da el 100, el 60 o el 30, lo cual no nos pide a nosotros que todos respondamos de la misma manera, sino que sí respondamos al Evangelio de Jesús. Por eso sería bueno que nos preguntásemos, nosotros estamos intentando responder a esa palabra de Dios, al Evangelio, o lo escuchamos y lo leemos con una cierta indiferencia, con una cierta apatía, pero no lo consideramos semilla buena y tratamos de cultivar nuestra tierra para que sea tierra buena. Celebramos hoy también la festividad de la Virgen del Carmen. Siempre que celebramos una fiesta de la Virgen, tenemos que recordar esa frase que nos dice la Iglesia, a Jesús por María. María no es siempre el fin, sino es el medio para recurrir a Jesús. Tal es así que el mismo Jesús, cuando en el Evangelio le dice, mira a tu madre y tus hermanas, te están ahí esperando, ¿no? Y él responde,
¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Tendría que resultar aquello chocante para la Virgen, ¿no? Que le dijera mi madre y mis hermanos son estas personas que tengo delante, ¿no? Pero María comprendía perfectamente que lo que decía Jesús era en bien de suyo. Por eso, en todo acontecimiento de la vida de Jesús dice que María guardaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Ojalá que nosotros imitemos a María hoy en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, recogiendo la palabra de Jesús en nuestro corazón y llevándola a nuestra vida, ¿no? Recordemos hoy también a todas las personas que trabajan en el mar, marineros, todos los que dedican a la pesca, ¿no? Y hoy tenemos que recordar también, desgraciadamente, a todos los que atraviesan el mar para buscar una vida distinta, huyendo de la guerra, del hambre, y los que sobre todo mueren en el mar por no poder llegar a conseguir esa ilusión que deseaban. Pues a todos los ponemos en el corazón de María como madre, como protectora del mar. Pensemos cada uno. Escucha